La Costa Rica del 48 inicia prácticamente en los 30. ¿Por qué en los 30? Porque es cuando nace el Partido Comunista en el año 31. Es cuando Figueres, don Pepe Figueres, retorna a Estados Unidos, a Costa Rica. Él se fue a estudiar allá, pero no estudió nunca. Lo volvieron a traer aquí, se metió en sus fincas a desarrollarse por allá. Es cuando Utilio Late, otro personaje de la época, está ahí en el ambiente político de la década del 30, antiimperialista, nacionalista, juega un papel muy importante. Había sido hasta aspirante a diputado por un partido de obreros allá por 1930. Los obreros de pronto lo rechazaron a él. Él se va para otro partido en Alajuela, fue electo por el de Alajuela y no por el Partido de Obreros y Campesinos, que proponía a Joaquín García Monge como candidato a diputado también. Y entonces es una situación de cambio. La década del 30 es la época del ascenso del fascismo a escala mundial y del nazismo también, y de la guerra civil española entre 1935 y 1939 o 36, sí, 35 al 39, 36 al 39 para ser más exactos, con un saldo de 1 millón de muertos, que era el antecedente, la antesala de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Las elecciones del periodo, en ese periodo dominaban los republicanos liberales, don Cleto González desde 1906, Ricardo Jiménez en 1910, después Alfredo González Flores en el 14, que es un personaje especial que se incrusta en el proceso electoral de una manera diferente. Viene el golpe de Estado de los Tinocos, viene la caída de los Tinocos, viene el gobierno de Julio Acosta, vuelven los liberales. En ese momento Ricardo Jiménez otra vez, Cleto González, Ricardo Jiménez otra vez, y hereda el gobierno de Ricardo León Cortés. De Ricardo Jiménez, en su último gobierno fueron ministros de Fomento León Cortés y Teodoro Picado. Ambos en ese gobierno anticomunistas profundamente, ¿verdad? Tanto León Cortés como Teodoro Picado, que era ministro de Educación, que persigue a los comunistas, expulsa a los comunistas del magisterio, cierra la escuela de Carmen Lira, la maternal, sacan a todos los hermanos Ferreto, que eran varios como maestros, etc. Hay una persecución ahí. Importante, se produjo la huelga bananera del 34, que era muy importante, dirigida por el Partido Comunista, que fue muy significativa en términos de derechos laborales para los trabajadores bananeros y para la institucionalidad costarricense, porque de esa huelga surge el Consejo Nacional de Salarios. No en la forma que está hoy, pero el embrión que se estableció ahí para regular salarios nace de ahí, etcétera. 1930, Teodoro Picado reprimía a los comunistas, León Cortés por su parte como ministro también perseguía a los sindicatos, como presidente fue igual, peor todavía en el 36-40, porque le toca el gobierno con la consolidación y fortaleza del nazismo en Alemania, con una economía nuestra vinculada a Alemania en café y otras cosas. León Cortés era un hombre autoritario, simpatizaba con Hitler en las formas autoritarias en que él gobernaba, ¿verdad? De ahí los comunistas y el movimiento sindical decían que el gobierno de él era León con los pobres y Cortés con los ricos. Y ahí queda sintetizada la De hecho, nos visita una delegación del nacionalsocialista. Por supuesto, y además León Cortés, a todas las películas que había nazis en esa época que circulaban legalmente, y nosotros tenemos relaciones diplomáticas con la Alemania nazi, asistía a los cines acompañado del embajador nazi. El carajo estaba bien comprometido con los nazis, ¿verdad? Simpatizaba. El hijo de él, de León Cortés, era embajador en Alemania, ya lo chineaban de manera especial, en fin. Viene la Iglesia Católica en la década del 30, muy conservadora a nivel nacional, muy anticomunista a nivel internacional. Está la 40º año funcionando, 40 años después de la encíclica Rerum Novarum. La Iglesia está impulsando organizaciones sociales para contrarrestar la presencia comunista a escala internacional y nacional. La Rerum Novarum en 1893 surge como encíclica para dar una respuesta a la Iglesia frente a los movimientos sociales populares, las luchas obreras, las huelgas que ya empezaban surgiendo. No habían partidos comunistas todavía, no habían un país socialista, de manera que era una respuesta tardía
al problema social, pero eran las cosas nuevas de la iglesia, por eso se llama Rerum Novarum. 40 años después está Rusia y está la Unión Soviética como países socialistas. Ha avanzado el socialismo, han habido un montón de intentos de sublevaciones socialistas en Europa y una respuesta de la iglesia inmediatamente, ahora en las condiciones de la existencia de un socialismo en construcción en esos países. Y entonces ahora hay una política de detener el avance comunista, y la iglesia impulsa organizaciones como Juventud Unitaria Católica, Juventud Estudiantil Católica, Juventud Obrera Católica, Acción Católica. ¿Y aquí había todo eso? Todo eso, había hermandades de trabajo, todavía existen ese tipo de organizaciones. Tal vez no tengan la fuerza suficiente que tenían antes, pero ahí están. Por supuesto, había una prensa católica desde finales del siglo XIX muy importante, muy anticomunista, muy antimasónica. Los masones tenían cierta influencia importante en el país, eran liberales. En el año 39, Monseñor Sanabria prácticamente asume la dirección de la iglesia. Monseñor Sanabria, realmente cuando asume la jefatura de la iglesia es 8 días antes de que Calderón Guardia asuma la presidencia de la República, pero ya era obispo de Alajuela, sí, anticomunista feroz, también Monseñor Sanabria. Muy interesante ese periodo que casi nadie lo tiene claro, porque tenemos la imagen del Monseñor aliado a los comunistas y no el periodo anterior. Bueno, ahí es. Y Calderón Guardia, formado en Bélgica, en una etapa en la Universidad Católica donde se socializa cristianamente, desarrolla su social cristianismo de manera muy importante. Influye en él la doctrina del cardenal Mercier, que era un código que se hace, el Código de Malinas, donde eran los postulados sociales de la iglesia para enfrentar el avance del socialismo y el comunismo en el campo político electoral de todos los países donde habían partidos comunistas y eso. Y también estudia en la Universidad Libre de Bruselas, que era lo opuesto. La otra era una universidad clerical dominada por la iglesia, esta era libre, socialdemócrata. En esa mezcla se forma el doctor Calderón Guardia, de manera que cuando el doctor Calderón Guardia viene a Costa Rica, viene con ambas, influencia de social cristiana y la liberal socialdemocrática, que lo lleva a impulsar los seguros sociales y la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Como una universidad laica, como una universidad no clerical, porque la Universidad de Santo Tomás era pontificia, era una universidad que tenía la iglesia importante papel para determinar programas de estudio, nombramiento de profesores, censura de libros, todo ese tipo de cosas. Eso ya queda por fuera, ese es el papel importante de Calderón Guardia ahí. Calderón Guardia, obviamente, en ese año 40 se enfrenta en una elección y solo se le enfrentan los... hay un intento. Calderón Guardia es el candidato de León Cortés, conservador, pro-nazi, apoyado por el capital alemán nazista de Costa Rica, etc. Y por otro lado, los grupos liberales que habían en esa época, masones, los liberales del Partido Republicano, que se separan con Ricardo Jiménez al frente y fundan un movimiento, el Partido Republicano Jimenista, los comunistas, el Partido Confraternidad Guanacasteca, los masones, etc., tratan de unirse en un solo partido que se llamó Alianza Democrática Nacional, que al final no pudo inscribirse electoralmente, para tratar de frenar la llegada de Calderón Guardia. No pueden reunirse como partido, se diluyen, solo entran en la elección del 40, ahora sí, comunistas, encabezados por Manuel Mora, Bloque La Victoria, Bloque de Obreros y Campesinos Intelectuales, Partido Confraternidad Guanacasteca y Calderón Guardia. Gana Calderón Guardia la elección del 39, con 88% de votos, un 11% para los comunistas y el Confraternidad Guanacasteca un residuo. Y ahí sacó los comunistas que sacaron dos... Los comunistas eligieron 2 diputados en 1934, a Manuel Mora y Efraín Jiménez Guerrero. Después empiezan a elegir hasta que en el año 48 eligen 8 diputados. Y en esa del 40 solo a Manuel Mora. No, ya Efraín Jiménez, y habían electo también a Alfredo Picado Sáenz, que era un diputado de Turrialba, o zapatero, muy importante. Yo se lo conocí mucho tiempo, lo traté. En fin, ya había un ascenso ahí. Sí. De eso había uno de los principales dirigentes del Partido Comunista, era otro zapatero, Rodolfo Guzmán, líder. Estaba Calufa, Carlos Luis Fallas, también zapatero, de origen zapatero, ¿verdad? Que eran dirigentes muy importantes ya en esos años. Y Jaime Cerdas, Mora, abogado, Luis Carballo
Corrales, abogado, habían un grupo dirigente, los Ferretto, educadores, etcétera, Carlos Luis Sainz, el educador, la esposa educadora, había un grupo muy importante, la Carmen Lira, obviamente, uno de los figurones importantes del Partido Comunista desde su origen, etcétera, Luisa González. Era un grupo muy selecto, muy metido en la cultura nacional, de mucha importancia, de mucho peso cultural en el país. Entonces así entra la elección del 40 con ese enfrentamiento. Por un lado los calderonistas con cortesistas y por otro lado los comunistas como el único bloque, la única opción para todos esos liberales que trataban de frenar. Ganó Calderón Guardia, inicia Calderón Guardia en su discurso de inicio, propone la Caja Costarricense y instruye para la apertura de la universidad que se abre. En ese mismo año se funda y ya en marzo del año 41 está funcionando la universidad, empezando a dar sus primeros pasos.